Buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en estos Facebook Live que llevamos para ustedes de la comunidad Piensa Sano, que ahora ustedes ya saben está en alianza con el staff médico del Hospital Central de Apizaco, y en donde nuestro objetivo es llevarles a ustedes temas de interés general expresados de una manera muy sencilla, pero tratados con personas de mucho conocimiento, de mucha experiencia, con el objetivo de que ustedes tengan información de valor, pues que les permita prevenir, atender oportunamente los problemas de salud que se van presentando y que buscamos sean problemas frecuentes. No es la excepción el día de hoy, y además nos da mucho gusto, estamos de gala también por tener al doctor Larry Romero Espinosa. Sí, nos da mucho gusto que nos acompañe el doctor. Él hizo la especialidad de cirugía general, sí, en el Centro Médico Nacional, en el Hospital de Especialidades del Siglo XXI, y después hizo cirugía vascular. Él es angiólogo y cirujano vascular, egresado del Hospital Adolfo López Mateos. Trabaja en el sector público y privado en la Ciudad de México y también aquí en la ciudad de Apizaco. Así que bienvenido, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Doctor, muchas gracias por la invitación. Y bueno, hemos escogido un tema, pues el más frecuente, él nos dirá el doctor, de la angiología, que seguramente ustedes mismos están atentos, interesados en saber los mitos y las realidades de la enfermedad venosa crónica, o de las famosas denominadas varices. Sí, las varices, que son esas venas tortuosas que se ponen en las piernas, en la mayoría de los casos, y que vamos hoy a tener una charla muy interesante sobre este particular. Para ello quisiéramos, doctor, que nos comentaras de inicio cuál es la anatomía normal, la función de las venas de las piernas, y sobre eso ya poder entender más adelante qué pasa cuando se enferman. Claro, pues bueno, la enfermedad venosa crónica nos obliga a hablar de lo que es el sistema venoso de las piernas. La enfermedad venosa solamente existe en las piernas, en los brazos o en alguna otra zona del cuerpo no existe. Entonces, conocer el sistema venoso de una de las piernas en los pacientes es importante para llegar a conocer el diagnóstico. La anatomía, en cuanto a esto, la enfermedad venosa se va a manifestar en cualquiera de los sistemas que tiene una pierna. ¿Cuáles son estos sistemas? Existen 3 sistemas: el sistema profundo, que como lo dice su nombre está más pegado, más cercano al hueso, está profundo. El sistema superficial, que son venas que se encuentran ya más cercanas a la piel. Y el sistema de perforantes, que es un sistema que comunica ambos sistemas. Entonces, normalmente un sistema venoso que funciona en un paciente joven, que no tiene factores de riesgo para enfermarse, va a funcionar en forma, en un flujo anterógrado. ¿Qué significa? Es decir, la sangre que transportan las venas normalmente tiene que llevarse hacia el corazón, desde la punta de los pies hasta el corazón. Ese es el funcionamiento normal del sistema venoso. Cualquiera de los 3 sistemas funciona así. Cuando empieza a enfermarse uno, 2 o los 3 sistemas, es cuando empieza a generarse un flujo inverso, un flujo retrógrado en estas venas. Dependiendo del sistema que se afecte, dependiendo de la zona que se afecte, son los síntomas que puede llegar a presentar este paciente. Otra parte importante de la fisiología del sistema venoso es la presión dentro de las venas. Normalmente una vena que funciona adecuadamente lleva una presión normal que hace que funcione hacia arriba o que vaya hacia arriba el flujo. Pero cuando empiezan a enfermarse estas venas, otro principio fisiológico que empieza a generarse es una hipertensión, un aumento de volumen dentro del sistema, y eso va enfermando todo el sistema poco a poco. Imaginémonos una tubería en la cual va aumentando la presión en un segmento enfermo, y esa presión va aumentando y dilata la vena, y poco a poco va enfermando el sistema, ya sea hacia arriba, a veces hacia abajo, e enferma todo un sistema de tuberías que pueden comunicarse y se van manifestando como la famosa enfermedad venosa crónica, que es el nombre adecuado, pero que nosotros conocemos como varices. Muy bien. Es decir, sabemos que la sangre es expelida por el corazón
¿verdad? Hacia toda la circulación periférica. Ya una vez que la sangre y sus componentes cumplen un objetivo de darle oxígeno y nutrientes a los tejidos, regresa precisamente por todo el sistema venoso. Pero bueno, deduzco, ahorita nos va a explicar el doctor, que en las piernas, por factores diversos, puede haber esta enfermedad y se van manifestando las famosas varices. Es importante comentar también, doctor, tú nos dirás que, para que nuestro público entienda, esta tubería es una manguerita que tiene una pared con una cierta tensión, es decir, con una anatomía que tiene ahí, por supuesto, microscópicamente una musculatura que es elástica, pero que tiene cierta resistencia. Y cuando ya supera cierta presión es cuando empieza ya a enfermarse. Exactamente. Sí, las venas, a diferencia de otros vasos que se encuentran en el cuerpo, que son arterias, linfáticos, venas, son otros vasos que podemos encontrar en nuestro cuerpo, las venas tienen una característica muy importante. Tienen una pared muy delgada, pero al mismo tiempo muy resistente, formada de algo que se llama músculo liso, ¿sí? Esta capacidad de la vena de distenderse y regresar a lo normal es una característica de las mismas venas, es decir, es algo normal. Pero cuando están sometidas a mucha presión, por factores que ahorita voy a mencionar, se empiezan a dilatar. Esa presión hace que se dilaten y que se venza esa resistencia que tienen normalmente. Entonces, digamos que alguna vez algún paciente, para tratar de entenderlo, me dijo, se hacen como guangas, ¿sí? Entonces, lo que pasa realmente es que la vena va perdiendo su fuerza de volver a regresar a su tamaño normal y por lo tanto se mantiene dilatada. Eso aumenta más la presión y cada vez se dilata y se dilata más. Hay otra parte importante que son las válvulas. Normalmente un paciente que está caminando, que permanece mucho tiempo de pie, la sangre tiene que volver a subir hacia el corazón y la sangre va a luchar contra algo que es la fuerza de gravedad. Entonces normalmente es muy fácil que la sangre baje hasta el pie, pero que regrese va a costar más trabajo, y para ello las venas tienen un sistema de válvulas que las va empujando hacia arriba la sangre, ¿sí? Entonces, si tenemos una tubería, regresando a ese concepto, y la tubería se va haciendo ancha, 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 y las válvulas dejan de hacer una coaptación, es decir, dejan de permitir el flujo porque se van separando cada vez más, entonces la sangre se regresa más fácilmente. Todos esos factores, la hipertensión venosa, la dilatación de la vena, la pérdida de la fuerza, junto con la falla de las válvulas, todo eso genera la insuficiencia venosa crónica, que es el término para esta enfermedad. Exacto. Ustedes imagínense, como nos dice el doctor, bueno, una vena que nosotros podemos ver en la mano, en alguna otra parte del cuerpo, y que a lo mejor ustedes han notado, por ejemplo, con el calor. Con el calor se dilatan las venas, se ven un poco más dilatadas, sin embargo mantienen su tono, es decir, no se ven tortuosas ni se ven dilatadas, sino que mantienen el tono. Entonces, cuando ya nos comenta el doctor que empieza a haber problemas, anomalías de este tipo, ya la vena se hace tortuosa, varicosa, se dilata y ya no regresa a su circunferencia normal, digamos. ¿Esa es la enfermedad tal cual? Sí, lo que siempre menciono a los pacientes, cuando ya se tiene una vena enferma, ya no hay forma de regresarla a su tamaño normal. La vena funciona mal, hace que la sangre se regrese y esto genera una inflamación a nivel molecular. Es decir, no solamente inflamación que se hinche el pie o que se hinche la vena, sino que libera ciertas sustancias cerca de la vena que hacen que se empiece a generar dolor, punzadas, calambres. Entonces, si tenemos muchas venas en conjunto que están cada una generando inflamación por sí misma, los síntomas se van a presentar en toda una pierna, ¿no? Llegan con dolor, calambres, ardor, en el sitio de varices o inclusive en zonas donde no hay varices, ¿sí? Esta inflamación se transmite a todo el sistema profundo que va desde la ingle hasta el tobillo completamente, ¿sí? El sistema venoso, mencionamos que tiene una enfermedad que es crónica porque solamente una vez que empieza a aparecer no se detiene, progresa continuamente. Es como las enfermedades como diabetes, hipertensión,
que nunca se van a curar. Ese es un mito y realidad que sí quiero compartir mucho con ustedes. La enfermedad venosa es crónica, no se va a curar, se va a controlar como la mayoría de las enfermedades crónicas. Pero tiene que ser bien valorada para determinar cómo tratarla, cómo frenarla y que no avance más generando más complicaciones. Muy bien, pues interesante este tema de que, pues deduzco que quien ya tenga cierta predisposición, ahorita nos dirás los factores predisponentes, pues ya una vez que aparece este problema, pues se podrá detener, pero si se descuida, esta persona va a ir avanzando, progresando, como la hipertensión arterial, o sea, se puede controlar para que no se complique, progrese y se haga más grave, pero la persona va a ser hipertensa toda la vida, de tal forma que ahora con el concepto que dices, la persona tiene la predisposición permanente a tener la enfermedad varicosa. Sí, así es. ¿Cómo vamos a saber? Una cosa que quiero poner en claro es cómo se va a manifestar esto y cómo lo va a ver el paciente. Es muy fácil hablar de hipertensión y esto, pero ¿cómo el paciente lo va a ver? ¿Cómo puedo saber yo si tengo enfermedad venosa? Porque hay una amplia gama de estadios de la enfermedad venosa. La enfermedad venosa crónica, les menciono siempre a los pacientes, hay 6 etapas de la enfermedad. Pero para que ustedes, el público, nos entienda, ¿cómo lo vamos a ver? Con pequeñas arañitas, desde las pequeñas arañitas vasculares que se llaman telangiectasias, venas reticulares, que son venitas azules, moradas que se ven en la piel, que no teníamos antes y que se están empezando a notar más, o las famosas varices, que ya son venas saltonas, tortuosas, dilatadas, que normalmente esas venas son las ramas de un tronco interno que está enfermo. Es decir, nosotros estamos viendo la manifestación de una enfermedad interna, ¿sí? Podemos ver venitas, podemos ver varices, pero esa solamente es el reflejo de una enfermedad interna. ¿Qué otras manifestaciones? Cambios de coloración en la piel, ¿sí? La famosa lipodermatoesclerosis, que es, le mencionan pacientes, se ve negra la pierna del paciente, se empieza a oscurecer, se empieza a pigmentar, o empiezan a abrirse la piel, que son las famosas úlceras venosas, que aparecen normalmente en la cara interna del tobillo, ¿sí? Es decir, justo ahí donde está el huesito arribita, empieza a aparecer espontáneamente una llaguita y empieza a crecer la úlcera. O cuando ya están muy avanzados y hay más complicaciones, trombosis de las venas, sangrado, que le llamamos varicorragia, empiezan a sangrar, se tallan literalmente con jabón, se va adelgazando la piel y sangra de repente. Eso también es como a veces los pacientes acuden al médico y empiezan a darse cuenta de que tienen esa enfermedad. ¿Sí? Y para tener una idea, doctor Larry Romero, ¿qué tan frecuente? Estamos hablando de un problema muy frecuente, pareciera que es más en la mujer, pero ¿qué tan porcentaje de la población tiene este problema así en forma numérica? Claro, es un poquito difícil sacar estadísticas en nuestro país porque realmente no tenemos un documento que nos especifique qué tan frecuente es, pero sí hay estudios que han demostrado que en la mayoría de las poblaciones de aquí, de Centroamérica, América Latina, la frecuencia es hasta del 2 al 3% de la población. Pareciera poco, pero en millones de personas es muchísimo. ¿Qué tan frecuente puede ser? Es decir, la prevalencia en mujer y hombre. Sí hay una cierta prevalencia más en la mujer, pero es muy pequeña. Hay estudios que demuestran que es más o menos 51 mujeres por cada 1000 en un año van a presentar enfermedad venosa. Y los hombres son más o menos 45, es decir, muy poco, o sea, realmente no. Sí hay factores de riesgo más para las mujeres que los hombres, pero realmente la diferencia no es tanto. ¿Por qué se atienden más las mujeres? Creo que existen factores incluso culturales. Normalmente las mujeres, por el uso de falda, por la preocupación de sus piernas, normalmente que se las observan. Estética, es que acuden a consulta, empiezan a notar muchas venitas, varices que ya se ven saltonas, entonces acuden a consulta. Los hombres, a diferencia, acuden a muy tardía etapa.
Creo que uno de los factores es la presencia de vello en las piernas. Eso dificulta totalmente, incluso para nosotros como cirujanos vasculares, la exploración. Pero aún así los pacientes empiezan con muchas venitas grandes y se esperan, porque pues finalmente usan pantalón, no acuden, o de hecho piensan que es normal hasta cierto punto el dolor o la molestia. Pero yo creo que esas son las diferencias por las que acuden antes las mujeres que los hombres. Pero finalmente, cuando está avanzada la enfermedad, terminan acudiendo. Los factores de riesgo que pueden hacer que se desarrolle esta enfermedad son muchos. Se denomina multifactorial, no existe uno solamente. Como ya había mencionado el doctor Fernando León, existen muchos factores y que predisponen a la enfermedad. No es algo que se desarrolle por un factor, que me caí, que me tropecé, que hubo hasta luego un coraje. Realmente esas no son las situaciones que generan esto. Hay situaciones bien específicas, como cuáles. Los pacientes que están con sobrepeso es un factor muy importante para desarrollar varices. Pacientes que pesan más de 60, un índice de masa corporal alto, más de 40, son pacientes que luego pesan más de 80, 90 kilos, son bajitos, ¿sí? Pacientes que están mucho tiempo parados en una misma posición, sentados en una misma posición, pacientes que tienen aparte factores de herencia. Si mi papá, mis hermanos, mis abuelos tuvieron varices, también voy a tener yo varices. No existe un patrón, pero es más frecuente que si mi papá y mi abuelito tuvieron varices, yo también voy a tener varices, inclusive a una edad más temprana, ¿sí? En las mujeres, pues el consumo de estrógenos o hormonas, por lo que sea, por muchas causas, que pueden ser a veces por anticonceptivos para tratar de evitar embarazarse, para control prenatal, o las que están en menopausia también utilizan hormonas. Esas también pueden afectar el sistema venoso. Y lo más importante, el embarazo. El embarazo es un estado que genera hormonas al máximo. Entonces, la mujer, entre más embarazos tenga, es más tiempo de exposición a las hormonas, y las hormonas generan más dilatación, más afección de las venas. Muchas pacientes que están embarazadas, de hecho, van notando que con cada embarazo se van acentuando más el problema. A veces es reversible, pero a veces después del último embarazo quedan con muchísimas varices. Es un factor muy importante, ¿no? Y pues bueno, otros que son en menor grado, pero aún así son importantes y que se van sumando, digamos que todos son factores que van agraviando la enfermedad. El fumar, ¿sí? El fumar es uno de los factores que también, sobre todo en los hombres, va debilitando la pared de la vena y se va haciendo más fácil que se dilate y se haga tortuosa. Y la alimentación, no está bien definido si existen alimentos que generen o empeoren la enfermedad, pero el consumo excesivo de sal sí es un factor que se ha demostrado que puede empeorar los síntomas de la enfermedad, porque la sal, pues como recordamos, pueden hinchar a los pacientes. El consumo excesivo de sal, entonces un paciente que se manifiesta su enfermedad venosa con hinchazón o edema, que le llamamos, consume mucha sal y aparte la hipertensión, entonces eso empeora la enfermedad. Una pregunta sobre los factores que pueden favorecer la enfermedad. El hecho de usar, digamos, el calzado determinado, las medias, etcétera, con más compresión o presión, o que tienen un resortito, claro. No sé, ese tipo también influye. Pero una pregunta a la mano, doctor. Hay personas que a lo mejor tienen un poco de sobrepeso, ¿sí? Están mucho tiempo de pie, a lo mejor fuman y nunca tienen varices, y a lo mejor otros con ciertos factores las desarrollan. ¿Hay algunos factores, digamos, no conocidos por los cuales hay una cierta predisposición personal? Pues mira, realmente es una pregunta muy, muy interesante, porque en muchos congresos a nivel nacional e internacional han tratado de resolver esa duda de por qué hay pacientes que sí lo desarrollan y pacientes que no la van a desarrollar. De hecho, lo que sí está bien establecido en congresos de flebología, que todos vamos a padecer enfermedad venosa, ¿sí? Es decir, la enfermedad venosa
se va a desarrollar solamente por el hecho de que nosotros somos seres que caminamos en dos miembros, ¿sí? Bipedestación, el hecho de estar mucho tiempo parado, va aumentando la presión en las venas y en algún momento pueden empezar a fallar. Pero, ¿cuáles son estas características que pueden hacer que un paciente sí se enferme y otro no? Realmente ya la edad dicen que es un factor para que se pueda desarrollar. Pacientes mayores de 60, 70 años es mucho más frecuente que presenten la enfermedad, pero si empezamos a ver que un paciente desde muy joven, ese paciente desde que tenía 20, 30 años, estaba mucho tiempo parado, mucho tiempo caminando, era muy sedentario, no hacía ejercicio, subió de peso, todos esos factores pues empezaron a generar venitas. Cuando no acuden al médico, cuando no acuden y no tienen síntomas, porque esa es otra característica, no tienen síntomas, ¿sí? La enfermedad venosa puede estar en una fase avanzada y no tener síntomas. Entonces se empieza a manifestar cuando ya la enfermedad es muy avanzada, está muy generalizada y afecta a las piernas. Digamos que no es que algunos no la tengan y otros no, más bien los estamos encontrando en etapas diferentes. Es decir, un paciente puede tener todos los factores, en ese momento no tiene síntomas, pero si podemos hacer ultrasonido, que es ahorita la herramienta principal, seguramente tiene indicios ya de enfermedad venosa, ¿sí? Es decir, no es que unos la tengan y otros no, sino más bien unos son asintomáticos, nunca les va a molestar y les va a molestar ya cuando sean mayores, y otros desde muy jóvenes van a empezar con síntomas con poca enfermedad, ¿sí? Luego hago una analogía con los pacientes en consultorio. No es que sea como el cáncer, pero el cáncer muchas veces va avanzando sin darnos cuenta, y cuando está muy avanzado es cuando da más molestias, ¿sí? Entonces es muy parecido en los pacientes que son asintomáticos. Ya es que, y es la frase que me aplican todos los días, es que yo no sufría de esto, ¿no? Pero llegó un punto en el que fue avanzando tanto que se vence todo lo que trataba de mantener la estabilidad de la pierna y empiezan los síntomas. Y sobre el tipo de vestimenta, de calzado. Claro, existen muchos mitos de que si me pongo las medias me van a apretar más, me van a ligar más, entonces no va a circular la sangre. ¿Qué otras cosas me han comentado? Los zapatos influyen o no influyen, ¿qué tipo de zapato? Normalmente las recomendaciones para evitar enfermedad venosa sobre todo están enfocados al grupo de mujeres. Los zapatos que tienen altura de más de 3 centímetros de alto, zapatillas que tengan 3 centímetros de alto mayor a eso, generan más síntomas venosos, eso sí está demostrado. O sea, utilizar zapatilla alta empeora, ¿sí? O predispone más. Si ya tiene predisposición, puede empezar a generarla. El uso de fajas, por ejemplo, normalmente si es por indicación ortopédica o alguna otra cosa, no hay problema. Pero si se empiezan a poner fajas solamente por el uso estético de tratar de bajar de peso y cada vez aprieta más y más, eso también puede empeorar la circulación venosa. ¿Por qué? Todo aumento de presión a nivel del abdomen intraabdominal, como en el embarazo, pues aumenta la presión por la presencia del útero, la obesidad, y en este caso el generar una compresión por una faja aumenta la presión a nivel de las piernas y se transmite a las venas y por lo tanto puede empeorar la circulación. El calzado, más bien el uso de las medias de compresión. Es un tema muy importante porque muchos pacientes que acuden a la consulta con nosotros como angiólogos ya han sido tratados por muchos médicos generales o médicos familiares la mayoría de las veces y les indican calcetines de compresión que pueden conseguir fácilmente en farmacias, que pueden conseguir en supermercados. Pero los pacientes que empiezan ya con síntomas y presencia de varices, ya es necesario que se revisen con un angiólogo porque los calcetines comúnmente no van a ayudar a eso. Se tienen que mandar calcetines especiales para que mejoren. Los calcetines que venden en supermercados o farmacias normalmente en un paciente que ya tiene síntomas solo le va a lastimar la pierna.
va a hacer que el resorte, es que me lastima el resorte, me da calor, no lo aguanto, porque no son especiales o no se les ha dado una receta adecuada para comprar el calcetín. Cuando empiezan a usar un calcetín de compresión adecuada o graduada, el paciente empieza a mejorar, ¿sí? Entonces es bien importante no usar cualquier calcetín, ¿sí? Ya cuando un paciente tiene síntomas de enfermedad venosa. Ahora, ya nos has comentado de alguna sintomatología que presenta el paciente, pero a lo mejor para puntualizar ya empezamos a tener bastante participación, preguntas, si el ardor, si los cambios de coloración por la tarde, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes por los que acuden a consulta a los pacientes? Claro, es importante pues para que finalmente los síntomas son muy generales, es decir, se puede parecer a muchas cosas, pero típicamente un paciente que tiene enfermedad venosa va a empezar con dolor, cansancio y pesantez en la pierna, ¿sí? Es decir, es como junto la mayoría de las veces. A veces más cansancio, más dolor, poca pesantez, pero son esos síntomas. Aparte, están acompañados de parestesias. ¿Qué le llamamos parestesias? Son estas alteraciones en la sensibilidad del paciente, como por ejemplo, tengo calambres, tengo punzadas, tengo ardor, sobre todo a veces incluso ardor en la planta del pie, es muy común, me arde la planta del pie, tengo dolor en el chamorro, en la parte de atrás cuando ya caminé me empieza a doler mucho, ¿sí? Otro síntoma muy frecuente es el hinchazón, ¿sí? El hinchazón que puede ser a nivel del tobillo, solamente el tobillo, o a nivel del dorso del pie, o a nivel de la región pretibial que nosotros le conocemos como espinilla, ¿no? Este hinchazón no se produce en forma espontánea, o sea, de un día para otro, va aumentando conforme va pasando el tiempo. Es decir, primero se me hinchaba el tobillo y luego se me hinchó toda la pierna, pasó una semana y se me empezó a hinchar más. Y siempre es en forma vespertina, es decir, yo amanezco con mis pies bien, pero conforme va pasando el día, voy al trabajo, regreso, estoy en casa, se me hinchan los pies y en la noche ya no aguanto el pie, me duele, me arde, las venas se me saltan, que eso también es algo que mencionan mucho los pacientes, y pues acompaña de los síntomas que les acabo de mencionar. Y aparte de lo que el paciente, siente, a veces deduzco que el ver cambios también es motivo de consulta, pero es decir, hablabas de variantes, algunas son venas muy pequeñitas, tipo arañitas, telangiectasias, otras ya son venas francas. ¿Hay alguna particularidad sobre esto de lo que ve la gente? Ok, pues sí, realmente cuando un paciente empieza con la enfermedad, o sea, podemos decir que apenas está empezando, va a notar muchas veces las arañitas vasculares, telangiectasias. Estas pueden aparecer en cualquier parte de la pierna, en el muslo, pero normalmente empiezan a aparecer en sitios distales, porque es donde se va la presión. O sea, si la sangre está regresando, empiezan a aparecer sobre todo debajo de la rodilla o a nivel del tobillo. Esas arañitas empiezan a aparecer y empiezan a notarse más. Luego empiezan a aparecer las venas reticulares, que ya es una segunda etapa de la enfermedad, ¿sí? Entonces empiezan a ver en todas, sobre todo en las tardes, empiezan a marcar mucho. ¿Sí? Son venitas azules, moradas, que se notan mucho y que cada vez de hecho ven cómo se ramifican, ¿sí? Al principio era una venita que incluso a veces los pacientes dicen, esa la tengo desde nacimiento, pero ya doctor, después de mis embarazos empezó a crecer, se empezó a formar toda una red de venas. Y la enfermedad ya cuando está más avanzada, SEAP2, SEAP3, SEAP4, 5 y 6, ya es muy claro la evidencia de varices grandes, dilatadas, hinchadas, que simplemente subiendo los pies desaparecen. Pero cuando el paciente está parado, se dilatan completamente las venas, aparecen y esas sí son las famosas varices. El hinchazón puede estar acompañado de tener venas o no. Es decir, el hinchazón por sí solo también es un síntoma sin la presencia de varices. ¿Sí? Ahí muchas veces tenemos que hacer ultrasonido, tenemos que hacer estudio para que podamos decir, ok, no es otra causa de hinchazón, porque hay muchas causas de hinchazón de las piernas, pero la más frecuente sí es enfermedad venosa.
Los cambios de coloración se pigmentan, típicamente empiezan a nivel del tobillo. Se empieza a poner negrito, una mancha, doctor, se me están poniendo negritos los pies, ya está más, cada vez más, se va extendiendo, hasta que el cambio de coloración no solamente es cambio de coloración, sino cambio en la composición o en la textura de la piel. La piel se hace más delgada cada vez, se hace más sensible, y ahí es cuando nosotros le llamamos lipodermatoesclerosis. Se adelgaza como si fuera una hojita de papel, se pone brillosa y es susceptible a cualquier herida que se abra una úlcera ahí, ¿sí? Y finalmente, como lo acabo de decir, la úlcera, presencia de úlceras sobre sitios negritos, oscuros, son úlceras venosas, hasta demostrar lo contrario. Obviamente hay muchos tipos de úlcera, no cualquier herida es un síntoma, o más bien es una úlcera venosa, pero las que salen normalmente en la cara interna de la pierna son úlceras venosas. Bueno, pues estamos hablando de las varices en las piernas, la enfermedad venosa crónica, muy frecuente, y que bueno, también seguramente vamos a avanzar en comentar que puede prevenirse. El doctor nos va a explicar cómo, pero también es una enfermedad, deduzco que muy molesta cuando la tiene alguien, de que tiene que estar batallando todos los días con ciertas molestias, pero que además de eso puede complicarse con algo grave, una embolia, una tromboembolia, alguna cosa seria, una tromboflebitis que, pues bueno, puede ser incapacitante, etcétera. Entonces, ya cuando llega el paciente, digamos, comentaba sobre el diagnóstico, digamos, es el ultrasonido en la actualidad es el método de elección, porque también ahí puedes ver ya los vasos, ¿no? O sea, en superficiales, profundos, etcétera, es una gran ventaja. Claro. Hace muchos años, en el aspecto de la valoración de los pacientes con enfermedad venosa, era mucho de utilizar estudios como flebografías. ¿Qué son las flebografías? Sometían al paciente a un estudio donde le metían una sustancia medio de contraste para pintar las venas y observarlas. Entonces eran estudios que a veces hasta lastimaban al paciente, les generaban flebitis porque el medio de contraste irrita mucho las venas, y había maniobras en las cuales se les ponían ligas en las piernas, los parábamos, los acostábamos para poder revisarlos. Sin embargo, el ultrasonido ha logrado permitir que nosotros podamos observar los segmentos exactos del sistema venoso o de los sistemas venosos que habíamos comentado para dar tratamiento. Hay como una regla que más o menos utilizo a la hora del diagnóstico de la enfermedad venosa, que es el sistema más frecuente, y siempre se lo digo a los pacientes, es el sistema superficial. El más frecuente, el 60-70% de los pacientes cuando tienen varices grandes, hinchadas, siempre va a estar enfermo el sistema superficial. Pero hay pacientes que tienen enfermo el sistema profundo y el sistema de perforantes. Los tratamientos cambian. Un paciente puede parecer igualito al otro, igual las varices, pero todos se van a tratar diferentes, porque dependiendo de qué sistema está enfermo, es el tratamiento que se le va a dar al paciente, ¿sí? El ultrasonido es una herramienta que nos va a permitir observar cómo funcionan las venas, es decir, si la vena en tal segmento está funcionando al 100% o de plano no funciona, ¿sí? ¿Qué venas podemos observar? Como por ejemplo la vena safena cuando está enferma. Si la vena safena rebasa un diámetro que normalmente es de 3 milímetros, digo normal porque depende del tamaño del paciente, pero cuando rebasa ese diámetro está enfermo. Cuando empieza a sacar ramas la vena safena, también está enferma. Todo eso lo podemos hacer mediante el ultrasonido, además de observar complicaciones como por ejemplo la tromboflebitis, que es muy frecuente, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedad venosa, varicosa. O sea, los pacientes que tienen varices tienen riesgo de un 60 hasta un 80% de hacer una trombosis venosa superficial, lo que conocen como tromboflebitis, ¿sí? O sea, tener las varices hinchadas, aunque no molesten, tienen el riesgo de hacer una tromboflebitis. Bueno, pues sí, siguen llegando muchas preguntas interesantes. ¿El colesterol influye? ¿Es algo que influye en esto, no? Sí y no. El colesterol sobre todo es un factor que nosotros vemos en los pacientes
para control de la enfermedad arterial, ¿sí? Es decir, afecta más las arterias, tener descontrol del colesterol, triglicéridos, afecta más las arterias, pero tener niveles muy descontrolados y altos de colesterol sí puede afectar el sistema venoso, en este caso no las varices, pero sí generar trombosis. He visto pacientes con niveles de triglicéridos de hasta 1000 sin control alguno y hacen trombosis tanto venosas profundas como superficiales, ¿sí? Y es por la viscosidad de la sangre, o sea, realmente niveles muy altos de colesterol sí pueden hacer que la sangre sea más viscosa, más difícil pase y se genera una trombosis. Y bueno, hablando de medidas preventivas, es decir, esta enfermedad, quien tiene la predisposición, factores predisponentes, hay forma de decirle, a ver, tú, no necesariamente, porque ya nos están preguntando de la cirugía, claro. Por supuesto el doctor hace la cirugía, pero es como el último recurso. Claro. Hablemos primero de lo que es la prevención, cómo evitar que avance, que progrese. Claro. Una situación que se está viendo y que ya incluso reportes a nivel internacional de que no solamente aquí en México, en muchas partes se subdiagnostica la enfermedad venosa, es decir, no se está dando la referencia de médicos generales a médicos especialistas en el momento adecuado y no hay guías que nos permitan enviar al paciente en el momento adecuado. Entonces, esto hace que la enfermedad sea un poquito más difícil de prevenirla, ¿sí? Es decir, un paciente, si llega a tiempo, lo podemos prevenir de todas las formas. Pero si está llegando muy tardío, ya con varices, ya es difícil prevenirla. Entonces, esto de la prevención depende mucho de qué tan pronto envíen al paciente. Pero sí existen formas. Para fines de esta plática, yo creo que algo bien importante que tienen que tener en cuenta los pacientes es control de peso, ¿sí? Los pacientes que estén con un descontrol importante de peso no solamente van a tener problemas de columna, de rodillas, de un factor de riesgo más cardiovascular, que eso ya aparte es otra cosa, otro tema, sino que también siempre va a empezar a tener problemas de circulación venosa, ¿sí? Entonces, controlar tu peso es una parte. Ejercicio. El ejercicio es sumamente importante para prevenir la enfermedad. Ejercicios como caminar, correr, nadar, no precisamente yoga o pilates. Normalmente estos son los ejercicios los que estimulan el chamorro de la pierna. Esos ejercicios son los que favorecen la circulación. Un paciente que hace ejercicio tiene un chamorro fuerte y es como un corazón periférico que bombea sangre y que permite o evita que se enferme más la pierna. Y finalmente el uso de medidas de compresión. Esa es otra forma de evitarlo. La mayoría, yo creo, de los pacientes en la actualidad, jóvenes, adultos, ya no, nadie se libra de estar horas de pie o horas sentado, ¿sí? Entonces yo creo que es parte de lo que nosotros venimos haciendo de prevenciones. Cuando un paciente empieza con pocos síntomas, empieza a notar esto, lo importante es empezar a buscar ese calcetín de compresión, empezarlos a usar, y cuando no mejoran, entonces sí, en ese momento acudir con un angiólogo. Ahora, una pregunta importante, porque esto de las medidas de compresión es algo que seguramente es muy útil, ¿no? Pero a veces las varices, inclusive hay una pregunta de Mercedes, en el sentido de que a lo mejor no se desarrollan en la misma magnitud de una pierna que en otra. Uh-huh. Entonces, ¿cambia ahí la percepción sobre el tipo de media claro. o es que a lo mejor tiene una enfermedad similar, pero es más visible en una pierna que en otra? Claro. Mire, normalmente lo podemos dejar establecido de esta forma para que lo puedan aplicar las personas que nos están escuchando. Cuando un paciente tiene una enfermedad leve, que en este caso está con síntomas, apenas están apareciendo estas arañitas, pero no hay varices grandes, no hay hinchazón, no hay otros signos, o sea, algo que físicamente veamos que esté peor, podemos utilizar las medidas de compresión que incluso venden en supermercados, en farmacias. Hay marcas, ahorita no vamos a mencionar, pero que venden mucho en estos lugares. El paciente acude, puede ver su medida, checa y se lo puede poner y empezar a usar. Pero cuando un paciente, ya sea en una o dos piernas, ya empieza con síntomas y aparte hay signos como ya varices grandes,
cambios de coloración o hinchazón constante, lo más recomendable es buscar ya una compresión graduada, inclusive aunque se tenga un pie. Muchos pacientes me dicen, un pie se me enfermó, pero el otro no. No es tanto eso, más bien se está empezando a enfermar y a la larga se va a enfermar el otro. Normalmente pasa eso, o sea, los estamos viendo en momentos diferentes, pero los dos tienen el mismo riesgo de enfermarse. Para el calcetín graduado, en este caso, si tenemos en una varices, por ejemplo, y en otra no, se tiene que usar para el mismo grado de enfermedad, ¿sí? La compresión nosotros como angiólogos la determinamos de acuerdo al grado de enfermedad. Hay compresión suave, intermedia, firme y extra firme. Y eso depende de cómo esté el paciente, tanto en enfermedad arterial como en enfermedad venosa. Por eso es necesario que un paciente de este tipo ya acuda con el angiólogo para hacer una valoración y ver qué tipo de medio usar. Claro. Ahora, hablando un poco ya, digamos, de ciertas medidas de tratamiento, cuando ya se presenta, porque entiendo cuando la sintomatología es incómoda y ustedes perciben que hay algún riesgo de complicación. Bueno, a mí me tocó, les puedo platicar, ya estamos hablando de hace algunos ayeres, ¿verdad? Hacer safenectomías, ¿sí? Hacíamos una incisión en la ingle, ¿sí? Otra incisión allá por los maleolos, buscando las tibiales, y metíamos los flebotomos, unos alambritos con un botoncito hasta por allá, y bueno, poníamos unas compresas en la pierna y jalábamos toda la vena para que se fueran todas las venas superficiales, y con el entendido de que ahora, como no iba a haber circulación en la superficie, todos tenían que encontrar las venas profundas. Pero eso pues ya es historia, yo les estoy platicando un poquito de la prehistoria de la cirugía. Ahora, ¿qué es lo que se utiliza, doctor? Bueno, ya ahora sí entramos a la parte que muchos pacientes, de hecho, acuden, de hecho, muchos pacientes vienen ya tratados, ya les han dicho que se tienen que operar o necesitan un tratamiento. Y bueno, la safenectomía, como usted la comentaba, es una cirugía que se realiza todavía, sin embargo, se ha logrado determinar que el uso de esta tiene que ser muy selectivo, ¿sí? Es decir, estos pacientes que les realizábamos el stripping, se llama, porque nosotros literalmente, les explico a los pacientes, arrancamos la vena, las desconectamos y arrancamos la vena completamente. Entonces, hace muchos años, esta cirugía se aplicaba para todos, es decir, tenía varices, quitábamos la safena. Y ahora se sabe que la tercera parte de esas cirugías que se hicieron hace más de 15 años estaban bien indicadas. Las otras 2/3 partes no. Y por eso muchos pacientes incluso vienen y me comentan, doctor, pues me operé hace 15 años y me volvieron a salir. Entonces, esta parte va enfocada nuevamente al ultrasonido. El ultrasonido lo que nos va a permitir es determinar qué segmentos venosos están enfermos del sistema superficial, del sistema profundo, y poder aplicar nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías como por ejemplo el láser. El láser es una técnica en la cual nosotros ya únicamente hacemos un piquetito a nivel de la pierna, de donde esté la safena, introducimos por ahí un láser, una fibra láser por dentro de la vena y la clausuramos. Es decir, ya no es necesario quitar la vena completamente, sino introducir esta fibra, generar calor dentro de la vena y clausurarla, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de clausurar o cerrar venas más que quitarlas, ¿sí? Sobre todo cuando son troncos venosos internos importantes, como la vena safena, que es la que más se enferma. También se puede enfermar otra que está en la pantorrilla, que se llama vena safena menor, también se puede aplicar eso. Hay otras tecnologías, aparte de esta, que pueden utilizarse, que son tecnologías no tumescentes. ¿Qué significa tumescente y no tumescente? Las tumescentes, que es como el láser, en las cuales ponemos líquido alrededor de la vena para que el calor que pongo dentro de la vena no lastime la pierna. Pero hay otras que no son tumescentes, no necesito cubrir la vena con agua para protegerla del calor y se pueden hacer en consultorio, ¿sí? Es decir, con anestesia local podemos realizar procedimientos con sistemas como Venasil, Clarivane y cerrar venas safenas completas,
¿sí? Solamente con una anestesia local en un sitio y cerrar toda la vena safena, ¿sí? ¿Qué pacientes son candidatos para uno? ¿Qué pacientes son candidatos para otro? Para el láser, para el Clarivate o para cirugía abierta, todo depende de cómo veamos el ultrasonido, ¿sí? Hay pacientes que entre más temprano se traten, con una pequeña varice, 2, 3, pues es más fácil aplicar una medida menos agresiva como el Clarivate, que es en consultorio, ambulatorio, ese mismo día llega, ese mismo día se va, no requiere quirófano. Y hay otros que sí lo van a requerir porque ya tienen muchísimas varices, venas saltonas en todos lados. Entonces, esas sí se necesitan extraer. Pero la fuente, lo que genera esas varices, la cerramos con láser. Entonces, la recuperación es muy rápida. Hacemos microflebectomías de 1 a 2 milímetros. No requieren puntos, no les dejamos puntos a los pacientes. Vendaje durante 3 días y listo. Y la cirugía abierta sí está reservada sobre todo para pacientes en los que dejaron avanzar demasiado la enfermedad. Ya no podemos meter fibras láser por la vena porque la vena está toda tortuosa, ya no se puede. O en aquellos en los que tienen complicaciones como trombosis. Se le trombosó, tanto tiempo que dejó la vena enferma, se trombosó, tiene coágulos en muchas de ellas y literalmente hay que quitarla. Y de los métodos, preguntan sobre escleroterapia y aquellos de inyectar cosas en las venas. Claro, aquí menciono lo previo, son tratamientos ya cuando hay un estadio del 2 normalmente hasta el 6, pero el estadio 1 y 0 se van a tratar en forma conservadora. ¿Qué incluye ese tratamiento conservador? La escleroterapia y el tratamiento farmacológico, es decir, los medicamentos y las medidas de compresión. Son como los 3 pilares que debe tener un paciente en esas etapas. También hay que hacerles ultrasonido porque hay un porcentaje pequeñito de pacientes que no se les ven varices grandes y están enfermos los troncos internos, pero es lo menos. La mayoría se va a tratar con esto. La escleroterapia es un tratamiento que se puede hacer en consultorio. Escleroterapia es porque inyectamos algo que se llama esclerosante. Hay muchas sustancias esclerosantes, glicerina, polidocanol, etoxilerol, muchísimas. Y dependiendo del grado de venitas que tenga, dependiendo de qué tan dilatadas tiene, qué tan enferma se ve, es como nosotros vamos determinando la concentración y el tipo de fármaco que usamos. Normalmente los pacientes acuden por 2 cosas a la escleroterapia. Una de ellas, las mujeres, en forma estética. ¿Sí? Hay pacientes que no tienen enfermedad interna, vemos por ultrasonido, no hay troncos enfermos internos, pero tienen muchísimas venas por todos lados, muchísimas. Entonces, antes no se les podía hacer nada a ellas. Normalmente luego en instituciones incluso pues son venitas, a esas no se les hace nada, así se queda. Actualmente la escleroterapia nos permite tratar esos pacientes que no tenían forma de ver disminución en esas venas. Entonces la escleroterapia vamos inyectando estas venitas poco a poco con agujas muy finas. Normalmente utilizamos técnicas para dormir la piel, para que no duelan, porque normalmente pues, se siente un piquete pequeño y tolerable, pero son varios piquetitos. No son técnicas indoloras, pero sí el dolor es muy tolerable. Lo he llegado a aplicar en pacientes desde 18 años hasta 90 años. ¿Sí? Entonces es la técnica estándar más noble para tratar arañitas y venas reticulares. En etapas iniciales. Tempranas, exactamente. Muy bien, bueno, pues vamos a todavía contestar algunas preguntas, pero si el tiempo pasa volando, queremos poner en pantalla el teléfono, el correo electrónico del doctor Larry Romero, cirujano vascular, angiólogo, que nos está abordando este tema de las varices en las piernas. Y pues pedirle el favor, así lo hemos hecho en otros programas, de que si hay alguien que se ponga en contacto con él vía internet, independientemente de quien ya busque un acercamiento personal, obviamente para una consulta de especialidad, pues él nos hará favor por vía electrónica, claro, sí, de poder estar en contacto con ustedes. Y hablando, digamos, del tratamiento farmacológico, es decir, qué tan efectivo es, realmente, pues obviamente que la publicidad y la mercadotecnia de las farmacias es amplísima,
que te dicen, pues esto es para varices, ¿no? A lo mejor inclusive ni sabemos la sal ni nada, sino, o a la gente ya se lo sabe, ¿no? Esto es para las varices. Claro. ¿Qué tan útiles son los medicamentos, tanto de ese tipo de comercialización como los que utilizamos en la consulta cotidiana? Claro. Pues los medicamentos farmacológicos para el tratamiento de enfermedad venosa es muy amplio, o sea, hay muchísimos. Vamos a encontrar centenares, yo creo, de medicamentos para varices, pero solamente hay un grupo muy establecido para el tratamiento de la enfermedad venosa. Pero cuando hablo de tratamiento, antes de empezar a decir cuáles son, estos medicamentos lo que hacen es mejorar los síntomas, ¿sí? Es decir, no el fondo de la enfermedad. No el fondo de la enfermedad, exactamente. Eso es algo que yo creo que se vende mucho, o sea, es tal gel para el tratamiento de... Entonces confundimos eso de tratamiento con alivio de síntomas, ¿ok? Sí funcionan, yo no creo que haya medicamentos que comercialicen que no funcionen. El problema es que los medicamentos que no están probados adecuadamente funcionan en unos y en otros no. ¿Por qué? No se sabe. Pero los medicamentos que están probados adecuadamente para el tratamiento de enfermedad venosa son pocos. Entre ellos son los flavonoides. Hay marcas, muchas, pero el más importante es el que es flavonoide, fracción flavonoide micronizada purificada. Suena muy complejo, pero es una molécula de un medicamento que no se puede decir marcas. Son las más frecuentes finalmente, y que muchísimos pacientes llegan con esto. Es Daflón, Elatec, Flebodia, muchísimos medicamentos, que es la famosa diosmina y espiridina, ¿sí? Entonces este medicamento, de acuerdo a la marca, todos fabrican la misma molécula, pero entre más pequeña esté, actúa mejor para quitar los síntomas. Entre más concentración tenga, también ayuda a quitar los síntomas. Entonces es el medicamento que está comprobando actualmente por estudios científicos que quita cansancio, pesantez, ardor, dolor, punzadas. ¿Que lo podemos dar en todos los estadios? Sí. ¿A todos les va a ayudar? Sí, pero en diferentes grados. No es lo mismo poner este medicamento en un paciente que tiene una enfermedad interna, que está ya con mucho reflujo en su sistema venoso, se regresa la sangre, los hincha. El medicamento es poco, no va a hacer tanto efecto en una enfermedad tan grave. Pero en un paciente que apenas está empezando, es una fase temprana, una 0 o una etapa 1, el medicamento va a funcionar al 100%, ¿sí? Es decir, a ellos les va a funcionar mucho, les va a quitar la mayoría de los síntomas con un esquema de 3 meses, que es lo indicado, con escleroterapia. Normalmente ahorita ya lo que hacemos mucho es esclero combinado con el uso de flavonoides para tratar los síntomas, porque aunque antes se creía que esas venitas no dan problemas, existen ya clasificaciones de sistemas venosos superficiales, que la persistencia de esos sistemas con reflujo alteran los síntomas de los pacientes. Es decir, si quitamos esas venitas, vamos quitando también parte de los síntomas del paciente junto con el medicamento. Entonces se suman los efectos de los dos y por eso los pacientes mejoran mucho con eso. ¿Y hay tratamientos locales, es decir, pomadas, ungüentos que también sirven? Sí, también es para aliviar síntomas. Yo los uso mucho, sobre todo cuando necesito aliviar síntomas en agudo, porque hay muchos pacientes que llegan de nunca me había pasado y ahorita me está doliendo, como no tiene idea, doctor, no puedo caminar, no me puedo sentar, no puedo, se me hincha cada rato. Entonces a veces podemos utilizar esos geles incluso para tratar de bajar la molestia temporal y empezar el tratamiento completo. Hacer el ultrasonido, ver que está afectado, si no está nada, entonces empezar medicamento, empezar la compresión, que son los 3 pilares, como ya hemos dicho: medicamento, compresión y a veces la escleroterapia. Muy bien. Bueno, pues el tiempo se ha ido volando. Vamos a poner nuevamente los datos del doctor en pantalla y a lo mejor terminar, doctor, con una reflexión. Tú me corregirás si estoy en lo correcto o no. Es una enfermedad muy frecuente, muy molesta, a veces le afecta la calidad de vida de las personas, que es importante no olvidar que hay una predisposición y que habrá formas de disminuir las molestias, pero a lo mejor no necesariamente se puede
quitar de fondo porque hay factores específicos. Es decir, al hipertenso lo vamos a mantener con la presión normal, pero no le podemos decir ya estás curado, ya no eres hipertenso. Aquí también ya tienes esa predisposición, bueno, pues hay que estarte cuidando, ¿no? O sea, medidas preventivas. Pero preguntan, y es a lo que yo quería concluir. En un escenario grave, una persona puede tener una insuficiencia venosa severa y formarse los trombos porque las venas ya tortuosas, la sangre ya no circula de manera lineal, Exacto. sino empieza a rebotar por todos lados, Exacto. se detiene y entonces en esa éstasis que le llamamos médicamente permite que las plaquetas y esto se vayan haciendo grumitos, coagulitos y se pegan o de ahí se desprenden. Entonces es una pregunta, es decir, si alguien se descuida, le da una tromboflebitis, se le hace una trombosis ahí, ¿se puede ir un trombo a los pulmones y ponerlo en gravedad? ¿Es real? Sí, es real. Normalmente la trombosis venosa es otra enfermedad que sería muy interesante en algún momento hablar. Es un espectro muy amplio. La que más se conoce con esta complicación, porque es la con la que llegan la mayoría de los pacientes, se me va a desprender un coágulo, se me va a ir para el cerebro, para los pulmones, es la trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda tiene un riesgo muy alto, dependiendo de dónde esté localizado el coágulo, pero estamos hablando del sistema profundo solamente. Entonces, dependiendo de qué segmento esté, qué tan próximo esté a la ingle, esa es como una referencia anatómica, es la probabilidad de que un coágulo sí se desprenda y pueda irse a los pulmones, ¿sí? Entonces, al cerebro es extremadamente raro, sí existen casos, pero a los pulmones y genera algo que se llama embolia pulmonar. La embolia pulmonar es un cuadro severo en el cual una arteria pulmonar se tapa y genera un cuadro de dificultad respiratoria, el paciente siente taquicardia o palpitaciones, se desmaya de manera súbita, ¿sí? Entonces, esas son las trombosis que nos preocupan, pero no podemos dejar aparte la trombosis de las varices. La tromboflebitis sí tiene un riesgo de generar tromboembolia pulmonar. Es bajo, se dice que es hasta del 1 al 3%, pero depende de qué tan afectado esté. Volvemos a lo mismo, si no sabemos qué segmentos están afectados, no podemos dar tratamiento. Cuando es un segmento largo de varices trombosadas, más de 10 centímetros, existe riesgo. Cuando está cerca de la ingle, cuando está donde nace la vena que le llamamos unión safeno-femoral, la tromboflebitis cerca de la safena donde nace, también puede generar una embolia pulmonar, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde esté localizado el trombo, qué tan extenso sea el trombo, sí existe un riesgo de tromboembolia pulmonar. Bueno, pues hemos hablado de las varices en las piernas, insuficiencia venosa, un tema muy amplio, seguramente quedaron por ahí muchas preguntas, algunos cuestionamientos, que el doctor nos va a hacer favor de contestarles, ahí escríbanle a su correo, y también quienes gusten de alguna cita personal, él es especialista tanto para tratamiento médico como quirúrgico. En la ocasión pasada también les pusimos, cuando vino un médico homeópata, una fotografía de la unidad de especialidad integral de especialidades que está ubicada por el Hospital Regional en Apizaco, pero es parte del staff médico del Hospital Central. Allá se encuentra ubicado el doctor Larry Romero, al quien le agradecemos pues sinceramente que nos hayas acompañado, doctor, y pues despejado y ampliado mucho este tema, explicado perfectamente para utilidad de nuestro auditorio. Pues muchas gracias a todos por la invitación. Pues a ustedes les agradecemos mucho que estén con nosotros los martes con estos Facebook Live de la comunidad Piensa Sano en combinación con el staff médico del Hospital Central de Apizaco, esperando haya sido de su utilidad y esperemos con oportunidad informarles de los eventos próximos que tendremos. Síganos en redes sociales. A todos, muy buenas tardes.